Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio para mí estar de nuevo con todos ustedes en este lindo estudio del libro de Apocalipsis y especialmente en estos mensajes que van dirigidos a 7 iglesias diferentes. Y como ustedes saben, los que me han estado siguiendo en estos estudios, ya estudiamos el mensaje que fue enviado a la iglesia de Éfeso, que eso está en el capítulo 2, ¿verdad? Los primeros versículos. Ya vimos también la iglesia de Esmirna. Ya los que me han estado siguiendo, ya pues se han dado cuenta que ya vimos este estudio. También ya estudiamos la iglesia de Pérgamo, ya estudiamos la iglesia de Tiatira, estudiamos la semana pasada la iglesia de Sardis y hoy corresponde la iglesia de Filadelfia. Y este mensaje lo encontramos en el capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante. Si usted tiene la oportunidad de leerlo conmigo, le invito a que busque en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y también le voy a sugerir, le voy a pedir que también busque una libreta, un lápiz, para que usted escriba lo que vamos a estudiar en esta hora. Yo ya lo dije, pero lo repito, estos estudios no son estudios profundos, son estudios ligeros, no hemos profundizado, ¿verdad? Pero sí han ayudado mucho. A mí en lo personal me han edificado, me han bendecido mucho y ese es mi deseo, que también usted esté siendo edificado con estos estudios. Bien, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7 en adelante. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, dice. Y escribe sobre él, y escribiré, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pedimos al Señor que nos dé esa revelación y ese entendimiento y el conocimiento para estudiar este mensaje. Como usted ya se dio cuenta, hoy no tengo la pizarra conmigo porque quiero hacer un pequeño cambio hoy, ¿no? Pero sí van a ver varias cosas que vamos a estudiar en este mensaje a esta iglesia de Filadelfia. Y lo primero que quiero mencionarle es lo que significa Filadelfia. Filadelfia significa el que ama. En otras palabras, esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que ama. Ahora, ya se lo expliqué en varias ocasiones, que cuando estudiamos estos mensajes a estas iglesias, hay varias interpretaciones. La primera es la interpretación histórica, ¿no?, de lo que sucedió pues, en ese tiempo. Pero también está la otra interpretación, y es la línea de tiempo. Esta iglesia está más o menos ubicada entre los 1700
al 1900, ¿verdad? La iglesia que enviaba misioneros, la iglesia misionera, ¿verdad? Pero también ya les platiqué yo que esto también se puede interpretar como un mensaje a una iglesia en particular y también a una persona en particular. Pero también se puede interpretar como un mensaje a la iglesia de Cristo en general, es decir, a todas las iglesias en el mundo entero. Entonces, más o menos así quisiera que lo interpretáramos este estudio de la iglesia de Filadelfia. Entonces, ya le mencioné que esta iglesia significa el que ama, la iglesia que ama. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es la presentación de Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Siempre el mensaje va dirigido al ángel de la iglesia, que el ángel viene a ser el líder o el pastor de aquella iglesia, ¿verdad? En particular. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor? Dice el santo. Oiga, la primera característica de cómo se presenta el Señor acá a esta iglesia es el santo. Usted sabe que nuestro Dios es un Dios santo. Ahora, Él pide que también su iglesia sea santa. ¿Por qué? Dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Así que es importante que la iglesia sepamos que necesitamos nosotros ser santos como nuestro Dios es santo. Ahora, la otra característica que vemos en Jesús acá es el verdadero. De esa manera se le presenta el Señor a esta iglesia, primero como el santo, luego como el verdadero. Son características de nuestro Señor Jesucristo que también, obviamente, esto se demanda en una persona, se demanda en una iglesia. Pero también la otra característica que el Señor pues tiene acá en esta presentación, ¿verdad? Es el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David, el que abre, dice, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Entonces, hay tres características acá. Primero, el santo. Segundo, el verdadero. Tercero, el que tiene la llave de David. Al Señor Jesucristo se le entregó esa llave de David, y esto quiere decir que Él tiene todo el poder, y por eso Él dice que Él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Qué lindo, hermanos, cuando Dios le abre una puerta a alguien. Qué lindo cuando el Señor le abre una puerta a una iglesia, que aunque se levante oposición, si Dios ha sido quien ha abierto esa puerta, nadie va a poder cerrar esa puerta, queridos hermanos. Y esa es la forma como el Señor se le presenta a esta iglesia fiel, a esta iglesia que ama, a esta iglesia que amaba o que ama en este tiempo, si lo estamos viendo ya pues en este escenario, ¿verdad? En este tiempo. Ahora, quiero que leamos un pasaje acá en base a esto de la llave de David, porque esta profecía fue dada, fíjese usted, fue dada allá en Isaías. Quiero que lo anote ahí al menos, o si no, pues yo se lo leo acá. Allá en Isaías, el capítulo 20, quiero que lo lea conmigo, Isaías 22 y versículo 20 al 25. Isaías 22, vamos a leer acá, Isaías 22 y verso 20 en adelante dice la palabra. Así, mire, para que entendamos cómo el Señor se presenta allá, ¿verdad? A la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra del Señor, verso 20. ¿Dónde estás? 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos
tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Oiga, el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por acierto de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde la cabeza hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice el versículo 25, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá a la carga que sobre él se puso, se echará a perder porque Jehová habló. Entonces aquí nosotros miramos que esto era una profecía que Isaías estaba manifestando, estaba dando, que pues obviamente eso se cumplió cuando Cristo, ¿verdad? Usted sabe, fue crucificado, luego pues Él resucitó al tercer día, a Él se le ha dado esa llave, por eso es que dice la palabra también que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y eso, hermanos, así se le presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia de Filadelfia, dando a entender, mi amado hermano, que las puertas que el Señor abre, nadie las va a poder cerrar. Y las puertas que el Señor cierra, nadie las va a poder abrir, por mucho que luche, por mucho que batalla. Si Dios ha cerrado una puerta, nadie la va a poder abrir. Así se le presenta el Señor a esta iglesia. Pero lo otro que siempre el Señor dice, ¿verdad? Y en todos los mensajes usted ha visto que el Señor siempre le dice a las iglesias: yo conozco tus obras. Y esto yo se lo he repetido muchas veces. El Señor conoce la obra de cada quien. El Señor conoce el propósito, el objetivo de cada quien. A Dios nadie lo puede engañar. Ahora, a esta iglesia el Señor le da un halago, por supuesto, y no le tiene ningún reclamo a esta iglesia. Gloria al Señor por ello. Qué bueno que el Señor no tuviera ningún reclamo a nosotros en este tiempo, hermano, sino que dijera que Él conoce nuestras obras y que nuestras obras son buenas. Porque mire, el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres... No, perdón, este no es. El versículo, ya estaba yo pasándome allá a la iglesia de la Odisea, esa la vamos a ver la próxima semana, pero el versículo que quiero leerles es el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, le dice el Señor, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces mire, el Señor le dice a la iglesia primero: yo conozco tus obras. No le dice cuáles obras son, aunque sí, pues lo que le dice es que aunque ha tenido poca fuerza, no ha negado el nombre del Señor. Entonces, esta iglesia, hermanos amados, es una iglesia privilegiada porque el Señor no le tiene ningún reclamo. El Señor solamente le dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Al contrario, mejor le da una promesa a esta iglesia. Pero ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Mire lo que dice la palabra: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Una iglesia fiel, hermano amado. Una iglesia que aunque tenía poca fuerza, permanecía fiel. Y qué lindo es cuando hay personas, ¿verdad, hermano?, que quizás son débiles, pero sin embargo siguen firmes, permanecen, avanzan, no retroceden, no se dan por vencidos, con poca fuerza, pero allí van, constantes en todo, en la oración, en el servicio al Señor, en la palabra. Allí están. Esta es una iglesia fiel, y a esta iglesia Dios le abre puertas, y esas puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Aunque sea con poca fuerza,
fuerza, pero hay que permanecer fieles, hermano. Y esto es lo que el Señor le dice a esta iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué lindo el elogio que el Señor le da a esta iglesia. Y ojalá el Señor pueda decir en este tiempo, hermano, en este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo muy difícil, por supuesto. Quizás muchos se han debilitado, muchos tienen poca fuerza en este tiempo, pero si usted permanece firme, permanece fiel, sirviendo al Señor, asistiendo a los cultos, ya que la iglesia se abrió, hermano, el Señor le va a abrir puertas, el Señor le va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, esa puerta nadie la puede cerrar, mi amado, mi amado hermano y hermana. Entonces, ¿a quién les abre puerta el Señor? A aquellos que permanecen fieles, aunque tengan poca fuerza, aunque sean débiles. Pero si permanecen firmes y fieles al Señor, el Señor abrirá puertas. Y yo estoy creyendo que este es un tiempo donde el Señor nos abrirá puertas, hermano amado. Esto es para la iglesia en el mundo entero, aquella iglesia que ha permanecido fiel, que ha sido fiel en medio de toda esta situación. El Señor está a punto de abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades para usted, para su familia, mi amado hermano. Así que le motivo en esta hora a que siga permaneciendo fiel al Señor, aunque sea con poca fuerza, pero siga perseverando, porque hay otro galardón, otro premio para esta iglesia. Mire el verso 9. He aquí, dice el verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Usted sabe, en este tiempo, si vamos a la parte histórica, en este tiempo se levantaban muchos a decir que eran judíos, porque pues de alguna manera era como algún privilegio decir, ¿verdad?, que ellos eran judíos. Entonces dice que el Señor le dice acá a esta iglesia, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Usted sabe, allá en la iglesia que estudiamos, yo creo que fue por la iglesia de Esmirna, ¿no?, o de Pérgamo, la que moraba en el trono de Satanás. A esta iglesia es que el Señor le dice que la va a sacar de esa iglesia o de esa sinagoga a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mire, qué tremendo, hermano, con estas personas que a veces mienten, ¿verdad? O sea, quizás poniéndose otra nacionalidad, hermano. No hay que avergonzarse uno de dónde es y vamos a tocarlo de esa manera, ¿no? Entonces dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un día el Señor va a recompensar a todos aquellos que han permanecido fieles ante los ataques del enemigo, ante las acusaciones, ante las calumnias, ante las oposiciones. Un día el Señor premiará a aquella iglesia que ha permanecido fiel, y allá va a mostrar el Señor que siempre ha amado a esa iglesia en particular, que siempre ha estado con aquellos que son fieles a Él, hermano amado. Pero mire, el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué nos habla este versículo, hermano? Este versículo nos habla de la gran tribulación. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que ama, la iglesia fiel, que aunque tiene poca fuerza, ha guardado la palabra del Señor. Esta iglesia se va en el arrebatamiento. Esta iglesia de Filadelfia tiene las características de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Una iglesia fiel, una iglesia que ama, una iglesia que permanece fiel, aunque sea, hermano, con poca fuerza, pero no niega el nombre del Señor. Esta es la iglesia que se va en el arrebatamiento. La iglesia que permanece, ¿verdad? La iglesia constante, que nunca deja su posición, que nunca deja de orar, que nunca deja de leer la palabra, que nunca deja de servir, que nunca deja de congregarse. Esta es la iglesia que se va. Y no quiere decir que la iglesia que presume que tiene la fuerza. No, es una iglesia débil. El Señor la ve así, que aunque tienes poca fuerza, pero tú has sido fiel. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Que se va
en el arrebatamiento. Se va, no va a sufrir la prueba, la tribulación, dice acá el Señor, ¿verdad? La prueba que ha de venir, dice el Señor, por cuanto ha guardado la palabra. Hay que guardar la palabra, queridos, de mi paciencia. Yo también te guardaré, oiga. O sea que el Señor es recíproco con nosotros. Cuando somos fieles a Él, el Señor, Él es fiel sobre todas las cosas, ¿no? Por encima de todo, Él es fiel. Pero hay una recompensa a todos aquellos que permanecen fieles, que son firmes a Él. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la hora de la tribulación y la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación. La iglesia de Filadelfia se va en el arrebatamiento. Dice que esta prueba va a venir en el mundo, va a venir sobre el mundo entero. La tribulación, hermano. Pero aquella iglesia que permanezca fiel, como la iglesia de la Odisea, de Filadelfia, perdón, esta iglesia se va en el arrebatamiento. Yo espero, hermano, que usted tenga las características de la iglesia de Filadelfia y le pidamos al Señor que nos dé la gracia para tener estas características, aunque sea con poca fuerza, pero hay que permanecer firmes, hermano amado. Qué lindo es ver a un hermano 5 años atrás, usted lo vio quizás, estaba sirviendo, ¿verdad? Era de pronto, no sé, ujier, diácono en una iglesia, o no sé, era el que cantaba, el que ministraba, no sé, tenía algún servicio en la iglesia. Y usted lo ve 5 años más tarde y ahí lo ve siempre sirviendo. Y a lo mejor en una posición mejor que el Señor le ha dado, porque el Señor le abre puertas a esta iglesia. Pero qué difícil es cuando usted ve a un hermano. El año pasado lo vio sirviendo entusiasmado en una iglesia, ¿verdad? No sé, de ujier, de diácono, ministrando la alabanza. Pero de repente, y usted le pregunta, y hermano, ¿y cómo va la congregación? ¿Y cómo va esto? No, fíjese que ya no me congrego. Qué difícil es, hermano, qué difícil. No, así no. Esa iglesia no se va en el arrebatamiento. La iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia que permanece fiel, aunque sea con poca fuerza, pero ahí está, constante, perseverando. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y aquella iglesia lo mismo. Esa iglesia es la que se va en el arrebatamiento. No va a sufrir la prueba que viene al mundo entero, dice acá, a la tierra, sobre toda la tierra. Y dice el verso 11, y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, pronto. Y mire, esto se escribió hace ya más de 2000 años. Recuerde que Juan escribió esto en el año 91 después de Cristo, más o menos, ¿verdad? Allá en la isla de Patmos. Usted que ha estudiado conmigo estos mensajes sabe, ¿verdad? Todo esto. Entonces, dice acá, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire, hermano, hay una corona para usted. Pero esa corona, ¿cómo usted y yo la vamos a obtener? Reteniendo lo que el Señor nos ha dado, reteniendo lo que tenemos. Dice acá, retén lo que tienes para que nadie o ninguno tome tu corona. Hay una corona para usted, hay una corona para mí, hay una corona para todo aquel que es siervo, hijo del Señor. Pero se necesita, ¿qué se necesita? Que nosotros retengamos eso. Habla también de fidelidad, que nadie, hermano, que nadie tome su corona. Y esto pues podemos platicar mucho acá, ¿verdad? ¿Quién puede tomar esa corona de usted? Puede ser quizá un familiar que le hace tropezar. O puede ser una persona, incluso de la iglesia, que le hace tropezar a usted. Le hace sentir mal, qué sé yo, le dice algo, le ve mal. Y usted se siente ofendido y se va a la iglesia. ¿Qué pasa? Usted está soltando lo que el Señor le ha dado. Hay que retener esto hasta el fin, mi amado hermano. Por encima de toda situación hay que estar firmes. ¿Para qué? Para que nadie tome nuestra corona. Esto, la vida cristiana, es hermano, estar viendo el objetivo que para lo cual nosotros vamos, nuestra corona. Que nadie nos haga, hermano, tropezar, que nadie nos haga, hermanos amados, ¿cómo es la palabra que quiero usar en esta ocasión? Que nadie pues le estorbe a usted, que nadie le distraiga a usted de su objetivo principal, y es llegar hasta el fin. Hay una corona al final para usted y para mí.
reteniéndolo, lo que el Señor nos ha dado. Esta es la forma, queridos hermanos. Y dice el versículo 12, al que venciere, oiga, al que venciere. A todas las iglesias les dice el Señor esta palabra: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Amén. Bueno, dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, mire, dice que el Señor al que venza lo va a hacer columna en su templo. Y fíjese que estaba yo leyendo esto. Allá, pues, ¿verdad? La parte histórica en ese tiempo dice que a la gente de honor se les colocaba el nombre de ellos ahí en una columna del templo, y eso permanecía ahí. Entonces, eso es lo que hará el Señor con aquellos vencedores. Va a tener el nombre ahí, ¿verdad? Vamos a hacer como esas columnas en el templo del Señor. ¿Y qué más? Y nunca más saldrá de ahí, dice la palabra. Mire el premio, mire el galardón para esta iglesia. Nos hará columnas en el templo del Señor. Y dice que van a escribir, porque ahí sí era ya en el antiguo, ¿verdad? Ya, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Cuando escribían ese nombre ahí en la columna de ese templo, era honorable eso para aquella persona, que ahí esté escrito su nombre. No sé cómo se llame usted el que me está viendo ahí, no sé, Pedro, Juan, no sé, que su nombre esté escrito ahí. Pero ¿cómo va a suceder esto? Si permanecemos fieles, o al que venciere. Si vencemos, pues entonces el Señor nos va a hacer columna en el templo de Dios, y nunca más saldremos de ahí, hermano, porque esa es la promesa. Estaremos con el Señor para siempre. Dice que va a escribir nuestro nombre en el nombre de Dios, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es esa ciudad? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Ese es el premio, el galardón que el Señor tiene para esta iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel, la iglesia que ama, la iglesia que permanece, la iglesia que es constante, la iglesia que vence. Esa es la característica. Estas son las características de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Yo espero que nosotros seamos ese tipo de iglesia, querido hermano. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia para permanecer fieles, constantes, aunque sea a veces con poca fuerza, pero ser constantes, permanecer. Amén, queridos hermanos. Y dice aquí en esto de que esta ciudad desciende del cielo, pues da una luz, como que nos da a entendernos que esa nueva Jerusalén va a descender del cielo para acá. No sabemos dónde va a estar ubicada. No dice la palabra, no he encontrado un verso. Lo voy a averiguar. Pero no dice dónde va a estar esta ciudad. Pero sí dice que va a descender del cielo. Pero no sabemos dónde va a estar ubicada. Pero lo bueno es que usted y yo vamos a estar ahí con la ayuda del Señor. Amén, querido hermano. Y dice el versículo 13, con esto termina: el que tiene oído, siempre termina el Señor diciendo esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo les he repetido esto en muchas ocasiones. Este es un tiempo para oír a Dios. No es tiempo para estar escuchando a cualquiera. No es tiempo para estar escuchando cualquier noticia. No es tiempo para estar escuchando cualquier, qué sé yo, hermano, interpretación o cualquier doctrina. Es tiempo de escuchar a Dios, al Espíritu Santo. Es tiempo de escuchar como nunca antes la voz del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que afine nuestro oído para escuchar su voz. Amén. Con esto culminamos este breve estudio del libro de Apocalipsis, especialmente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se va en el arrebatamiento. Las características que tiene esta iglesia son las características que necesitamos tener nosotros como iglesia de Cristo. No solamente la iglesia altar de Dios, sino que la iglesia en el mundo entero. Necesitamos tener estas características. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su favor, hermanos amados. Amén. Padre, te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias en esta hora, Señor, por este estudio lindo, Señor, que hemos tenido de este mensaje que tú le enviaste a la iglesia de Filadelfia.
Permítenos, Señor, tener estas características. Permítenos amarte a ti, amar a nuestro prójimo y aún a nuestro enemigo. Permítenos, Señor, permanecer firmes, Señor, constantes, aunque tengamos poca fuerza a veces, pero que nos mantengamos constantes, sirviéndote a ti, adorándote a ti, Señor, guardando tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a ser más que vencedores. Lo podemos hacer a través de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, ha sido siempre un placer, un honor para mí estar con ustedes en este lindo estudio. Así que lo espero la próxima semana. La próxima semana pues vamos a estudiar el mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Con la ayuda del Señor, la próxima semana culminamos ya los mensajes a las iglesias y ya vamos a continuar ya en el capítulo 4 y capítulo 5 con un vistazo al cielo. Pero estos estudios están riquísimos. Yo los estoy disfrutando. Yo espero que también usted, querido hermano y hermana. Así que le bendigo, que la paz de Cristo gobierne siempre su corazón. Hasta la próxima. Chao.